Nos mandan hallar la expresión analítica de esta función que resulta bastante desagradable. Entonces empezamos. El problema, cuando es la primera vez que se hace, no es sencillo, pero tenéis que seguir los siguientes pasos. Primer razonamiento: eje de coordenadas, la gráfica de una función, y en este caso es evidente que esta función se compone de tres trozos de funciones. Aquí tendríamos el trocito que voy a llamar A, el otro trozo es este, lo voy a llamar B, y el último trozo es este, que lo voy a llamar C. Entonces hemos localizado los tres trozos de función que van a componer la llamada función a trozos. Empezamos con el trocito de la función A. Lo ponemos arriba. La función A es un tema de oftalmólogo, es evidente que es una línea recta. Luego, la expresión analítica de ese trozo de función, que es un trozo de recta, tiene que ser de la forma y igual mx más n. Seguimos razonando. Yo solamente voy a centrar la atención a ese trocito de función. Hemos llegado a la conclusión de que es un trozo de línea recta, por lo tanto su expresión analítica tiene que ser de ese tipo. Segundo razonamiento: para hallar la expresión analítica de una recta tengo tres posibilidades. Primera posibilidad, la más sencilla, que pueda hallar la pendiente y donde corta el eje Y, porque vamos a recordar que el valor de m es la pendiente de la recta y el valor de n es el lugar donde corta el eje Y. Entonces, primera posibilidad, pendiente y corte con el eje Y. La pendiente la podríamos hallar con facilidad, pero el corte con el eje Y resulta bastante complicadillo. Pasamos de ese método. Segunda posibilidad, más sencillita: que conozcamos la pendiente y un punto por el que pasa la recta. Y ese es el método que vamos a utilizar, porque el tercero consiste en hallar la expresión analítica con dos puntos, pero que evidentemente es el más complicado, y en la medida en que pueda lo voy a evitar. Repetimos: para hallar la expresión analítica de esta recta voy a intentar hallar la pendiente y un punto. Vamos a ver si somos capaces de hallar la pendiente de la recta. Muy sencillo. Para hallar la pendiente de una recta he de localizar dos puntos conocidos. Este punto, que aunque está hueco no es de la función, pero me va a servir para hallar la pendiente. Fijaros, coordenadas de este punto: la x vale 1, la y vale 2. Punto conocido. Por ejemplo, voy a tomar este punto. Coordenadas conocidas también. Dejamos bajar hacia el eje X. Si nos vamos hacia el eje Y, ese punto de la recta tiene coordenadas conocidas. La x de ese punto, 1, 2, 3, 4, 5. El valor de y, 1, 2, 3 y 4. Para hallar la pendiente, recordamos, vamos a formar un triángulo con esos puntos. Nuestro triángulo aproximadamente tendría esta forma: cateto en el eje Y, 2 unidades. Cateto en el eje X, 1, 2, 3, 4 unidades. Pendiente de nuestra recta, cateto en el eje Y, que vale 2, partido cateto en el eje X, que vale 4. Analizamos el signo de la pendiente. La inclinación de esta recta es evidente, siempre es respecto del eje X, que está comprendida entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, pendiente positiva. La pendiente de nuestra recta, simplifico la expresión, 1/2. Luego hemos hallado la pendiente de la recta. Segunda cuestión: necesito un punto conocido. Y ya sabemos que, por ejemplo, este punto, que tenía de coordenadas 1, 2, 3, 4, 5 para la x, la y tenía por valor 1, 2, 3, 4. Es decir, la recta cuya expresión analítica intentamos
averiguar, sabemos que tiene dependiente un medio y pasa por el punto 5, 4. Consiguientemente, hallar su expresión analítica extraordinariamente sencillo. Sabemos, esta es la expresión analítica general, y sabemos que m coincide con el valor de la pendiente. En este caso es un medio multiplicado por x y más el valor de n, que lamentablemente no conocemos. Pero para eso tenemos este dato: nuestra recta pasa por el punto 5, 4. Es decir, cuando la x tome el valor 4, cuando la x tome el valor 5, la y tiene que tomar el valor 4. Sustituye el punto en la expresión y me queda y, que sabemos que vale 4, igual un medio de x, que sabemos que vale 5, y más n. Ecuación muy sencillita que vamos a resolver. Nos quedaría 4 igual 1 medio por 5, 5 medios, y más el valor de n. Despejo la n, está a la derecha del igual, la dejamos ahí, y el 5 medio pasa restando. Quedaría 4 menos 5 medios, común denominador, quedaría 8 medios menos 5 medios, es decir, 3 medios valor de n. No pierdo el tiempo en la operación, lo hacéis despacito, valor de n igual 3 medios. Es decir, la expresión analítica de nuestra recta sería y igual a m, que valía un medio de x, y más el valor de n, que sabemos que vale 3 medios. Por lo tanto, somos unos fenómenos, hemos sido capaces de hallar la expresión analítica del trocito de recta A. Pasamos a la recta B. Recta muy sencilla que vamos a hacer de memoria. Y es muy sencillita porque su expresión analítica es y igual a 1. Vamos a repetir. No os pongáis a hacer ningún cálculo extraño, porque cuando las rectas son paralelas al eje X, su expresión analítica es extraordinariamente sencilla. Es evidente que este trocito de recta es paralela al eje X. Y el valor que toma la y siempre en esa función es 1. Si yo tomo este punto, coordenadas 1, 1, este punto coordenadas 0, 1, menos 1, 1, menos 2, 1, es decir, y igual a 1. Expresión analítica de la función b. Lo voy a explicar de otra forma. Fijaros, si yo aplico la argumentación de siempre, es una recta, luego su expresión analítica tiene que ser de esta forma, y como en todas las rectas del mundo, m coincidirá con la pendiente de la recta. Pero yo creo que es evidente que la pendiente de esta recta no tiene inclinación, porque es paralela al eje X. Es decir, no tiene inclinación. Consiguientemente su pendiente vale 0. Esto se eliminaría en su ecuación. Y me queda y igual a n, y ya sabemos que n es donde corta el eje Y. Y evidentemente esta recta corta el eje Y donde la y vale 1. Luego, analizado de esta otra forma, esta expresión desaparece porque la pendiente de esa recta es 0 y corta al eje Y en 1. Y igual a 1, otra forma de razonar cómo hallar la expresión analítica de ese trozo de recta. Y por último pasamos al trocito de función, trocito de recta C, que tenemos en la gráfica de la función. Mismo razonamiento. Esa recta C tiene que tener una expresión analítica de la forma y igual mx más n. Y con la historia de siempre sabemos valor de m pendiente de la recta, vamos a por ella. Puntos conocidos, por ejemplo, este punto que aunque está hueco no pertenece a la recta, pero me sirve para dibujar el triángulo. Sus coordenadas
son menos 2 para la x y 2 para la y, coordenadas de ese punto, menos 2, 2, punto conocido y punto conocido. Trazamos hacia el eje x, unimos con el otro punto y obtenemos el triangulito famoso, que me va a permitir hallar la pendiente de la recta. Y en ese caso, sabemos que esto mide 2 unidades, lo vamos a poner, por ejemplo, ahí. Y sabemos que el cateto en el eje x mide 2 unidades. Pendiente de la recta, cateto en el eje y2, partido, cateto en el eje x igual a 2. Signo de la pendiente. Es evidente que la recta es esta. Y la inclinación de esa recta respecto del eje x, creo que está claro que es menor de 90 grados. La inclinación de esa recta está entre 0 y 90, pendiente positiva. Es decir, simplifico la expresión, 2 entre 2, 1, valor de la pendiente de la recta. Y, como razonamos en el caso A, además de la pendiente, necesito un punto por el que pasa la recta. Tema de oftalmólogo. Nos vamos a la gráfica y es evidente que pasa por ese punto. Coordenadas del punto, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 para la x, 0 para la y. Punto, menos 4, 0. Y, conocida la pendiente de la recta, que vale 1, y conocido un punto por el que pasa la recta, vamos a hallar la expresión analítica. Muy sencillito, nos quedaría y igual, valor de m, en este caso 1, multiplicado por x, y más el valor de n, que vamos a recordar es donde corta la recta el eje y que en este caso no es fácil averiguar con precisión. Ecuación en la que debemos hallar el valor de n. Y dispongo de este dato. Si mi recta pasa por el punto menos 4, 0, la x vale menos 4 y la y toma el valor 0. Me vengo a la expresión analítica, valor de y 0, igual a 1 por x, la x vale menos 4, 1 por menos 4 y más n. Despejamos la n en la expresión, pasa sumando 0 más 4, n igual a 4. Es decir, la expresión analítica de la recta C es valor de m1, es decir, 1 por x, o lo que es lo mismo x, y más el valor de n, que es 4. Entonces, ordenamos las ideas. Función a trozos, muy desagradables, 3 trozos de recta, cada uno de los cuales tiene su correspondiente expresión analítica que ya hemos hallado. Y nos queda un último paso muy importante. Fijaros en lo siguiente. La función f de x, la que vamos buscando, hemos dicho que está representada por 3 trozos de función. La primera función, expresión analítica de a, 1 medio de x más 3 medios. Lo ponemos en la función 1 medio de x y más 3 medios. Segunda función b, expresión analítica y igual a 1, no ponemos la y porque ya estaría expresado aquí. Se pone solamente la parte derecha de la función. 1, vamos con la función c, expresión analítica x más 4. X más 4. Y repito, último detalle que debe quedar extraordinariamente claro es el siguiente. Expresión analítica de la función que se corresponde a este trocito, que por cierto, esta flecha lo que nos indica es que seguiría indefinidamente, y este punto hueco significa que no pertenece a la gráfica de la función. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Parte crítica del cálculo de la expresión analítica. A la derecha de cada trozo de función debemos indicar los valores que puede tomar la x. Es lo que en términos matemáticos
se denomina dominio de la función. Y este trocito A, que seguiría indefinidamente, veo que su x toma estos valores que voy a rayar. Y como sigue indefinidamente, la x puede seguir tomando valores. Es decir, la x de esta función puede tomar valores mayores que 1. Aquí la x vale 1. Y el primer puntito de la función está hueco, no entra en la función. Luego la x de esta función, debemos expresarlo aquí, tiene que tomar valores mayores que 1. Pasamos al segundo trocito. Mismo razonamiento. Este trozo de función, esta es su expresión analítica, la x de esta función solo puede tomar estos valores que estoy rayando, que van 0, menos 1, desde menos 2 hasta el valor 1. Y como están rellenos en la función, significa que sí puede tomar ese valor la x. Y eso no es fácil expresarlo en lenguaje matemático. Fijaros, se expresa de esta forma. La x de esa función toma valores que están en este trocito, es decir, todos ellos son mayores o iguales, porque este también entra, mayores o iguales que el menos 2, pero a la vez son menores o iguales que el 1. Luego esos valores de x a la vez son menores o iguales que 1. Repito, parte que no es fácil, pero que si queremos hacer el problema con orden matemático debemos expresar los valores que puede tomar la x de la segunda función, los comprendidos entre menos 2 y 1, y a los matemáticos les gusta expresarlo de esta forma. Si alguien tiene mucha dificultad, podría expresarlo de la siguiente forma que voy a explicar ahora. Fijaros, si x es mayor que 1, es lo mismo que poner de 1 hacia más infinito. El infinito no entra nunca, y como x tiene que ser mayor que 1, tampoco puede entrar el 1, no pone mayor o igual. En este caso, dijimos comprendidos entre menos 2 y 1. Comprendidos entre menos 2 y 1. Como sí entra el 1 y sí entra el 2 porque están rellenos, los ponemos con corchete. Luego es otra forma de expresar esto mismo. Pero repito, a los matemáticos les gusta ponerlo así. Si tenéis una dificultad extraordinaria, expresando esto estaría bien. Pasamos a la tercera. Valores que toma la x de esta función. Primer detalle. El primer puntito está hueco, no va a entrar, es decir, empezaría aquí pero no entra, y estos son los valores que va a tomar la x de la función. Es decir, desde menos 2 hacia menos infinito, porque sigue, hay una flecha, sigue la función. Lo expresamos, valores de x de esta función tienen que ser por la izquierda del menos 2, o lo que es lo mismo, menores que menos 2. Estos valores, todos ellos, son menores que menos 2. Y no ponemos el igual porque el punto está hueco, la x en esa función no puede tomar el valor menos 2. Entonces, en este momento, problema concluido. Los que tenéis dificultad para expresar el dominio de esta forma, x menores que menos 2, sería lo mismo que decir valores comprendidos entre menos infinito y menos 2. Los infinitos nunca entran, paréntesis, y el menos 2 dijimos que tampoco entraba en la función, paréntesis. Hemos hallado la expresión analítica de una función, problema resuelto.